Miren esto, y cada vez salen más cosas. Amigos de Hechos Ecuador Noticias, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta jornada. El presentador que tenía la posta, creo que era presentador o era algo en la posta, pero trabajaba con la posta. Mucho ojo con lo que le vamos a presentarles hoy. Escuchen, durante años nos vendieron un libreto perfecto, nos hicieron creer que la investigación del Gran Padrino era la salvación ética del país. Pero hoy las caretas se caen desde adentro. Y cuando me refería a un presentador, a alguien que trabajaba en la posta, hablo de Javier Montenegro, un periodista que estuvo en las entrañas de la posta. Rompe el pacto de silencio y pone el dedo en la llaga con una auditoría que está haciendo temblar las redes y los despachos políticos. ¿A quién benefició realmente este show mediático? ¿Qué nos ocultaron por pura conveniencia mientras el país se hundía? Prepárense porque lo que están a punto de ver no es solo un reportaje, es la demolición de una verdad a medias. Aquí empieza la nota que querían censurar. Corre video y no se olviden que aquí está involucrada la posta. Sí, señores. Esa que compró el señor que nunca justificó la plata y que es asambleísta alterno de ADN. Vamos a mirar mejor, porque ya me voy a empingar. Era tumbarse al presidente de la República. El Gran Padrino es una operación política, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen Anderson y Luis. Ellos querían bajarse al gobierno todavía. Durante mucho tiempo estuve convencido de que había participado en una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia reciente del Ecuador. Como millones de ecuatorianos, creí que estábamos desenmascarando una estructura de corrupción que operaba desde las más altas esferas del poder político nacional. Lo creí porque trabajé ahí, lo creí porque escuché los audios y sobre todo porque confié en quienes dirigieron la investigación. Lo creí porque pensé que todos estábamos persiguiendo el mismo objetivo, la verdad que acabe con las redes de corrupción enquistadas en las empresas públicas. Y durante años defendí esa historia. La repetí en entrevistas, la sostuve en conversaciones privadas. Incluso asumí esto como uno de los mayores logros de mi carrera profesional. Celebré los reconocimientos y lamenté el retiro del premio Rey de España. Todo hasta abril de este año, cuando algo empezó a hacer mucho ruido y trajo de regreso varias dudas. Dudas como las que se registran en la página 95 del libro El Gran Padrino, donde pregunté por primera vez quién se beneficiaba de todo esto. Hay que contarlo, el periodismo es un eterno déjà vu. En las redacciones, en las buenas, se tienen discusiones mucho antes de que la gente afuera las piense siquiera. Es uno de los privilegios del oficio. Nos peleamos por lo mismo, pero antes. En la posta, por estos días en los que la investigación tomaba cuerpo y forma, tuvimos un debate que el país tendría después. ¿El periodismo tenía derecho a contar la verdad? Suena como una tontería, porque lo es. Pero Ecuador era y sigue siendo una republiqueta de principios a la carta. Fue Javier Montenegro, nuestro siempre imprudente editor general, quien trajo el tema en una de las reuniones de seguimiento, donde se revisan los avances por equipo y periodista. Oigan, pero con esto va a volver el correísmo. En lugar de comentarios, una ola de miradas corrió por el salón, desde Javier hacia Anderson. Es probable. El silencio en la sala de reuniones hablaba por sí mismo. El correísmo era el archienemigo de los medios, la fuerza política que tildó de corruptos a los periodistas, el partido que pasó la ley de comunicación con el ánimo de sancionar a los periodistas críticos. El correísmo era el cuco, uno que generaba conversaciones calcadas y recurrentes. No fue una prueba nueva, no fue una confesión, no fue una llamada misteriosa, no fue un chat con delincuentes o reuniones en salas. Fueron preguntas que nunca nos permitimos hacer. Las dudas que se descartaban demasiado rápido. Las contradicciones que en ese momento se justificaban porque el objetivo parecía demasiado importante. Y entonces entendí algo que me avergüenza reconocer. Que un periodista puede convertirse en un instrumento de una operación sin darse cuenta. Que uno puede actuar de buena fe y aún así terminar sirviendo a intereses que desconoce. Y sobre todo, que también es posible ser un tonto. Yo no estoy aquí hoy para defender a nadie, ni para limpiar la imagen de nadie, ni para ajustar cuentas con alguien. Estoy aquí porque descubrí algo que me obligó a regresar al inicio de toda esta historia.
Porque si una investigación es sólida, debe resistir cualquier revisión. Y si no resistió preguntas entonces, nunca fue tan sólida. Esta serie no es un juicio. Es más como una auditoría. Una auditoría de la investigación que cambió la política nacional. Y sobre todo es un ejercicio de honestidad. Porque creo que debemos reconocer cuando nos equivocamos y que debemos exponer la verdad, aunque esto nos lleve a lugares incómodos e incluso a amenazas de amigos. Por eso decidí volver a abrir los archivos, pero ahora contrastando con quienes no hablamos en ese momento, haciéndoles las preguntas a todos desde el principio. ¿Qué no se dijo del Gran Padrino? ¿Quién se benefició de ese trabajo? El 17 de abril, en Viva la Patria, entrevistamos a Anderson Boscan y a Mónica Velázquez. Al día siguiente, un colega periodista me dijo, veo que sigue siendo amigo de ellos. Y yo le dije que sí, son mis amigos. Entonces me preguntó si había leído este libro, Boicot Político, de Fabián Pozo. Yo le dije que no, pero me comprometí a hacerlo. Me comprometí a hacerlo porque me parecía importante. Y desde que comencé a leerlo, varias piezas no encajaban y varias dudas regresaron con fuerza. La investigación periodística de La Posta fue un trabajo que tenía el afán de desenmascarar la corrupción de las empresas públicas, o fue el intento de beneficiar directamente a un individuo. ¿Se quería transparencia o cambiar de manos del poder y el dinero público? ¿Qué fue realmente el Gran Padrino? Y tan importante como todo esto, ¿por qué el mayor ruido mediático de los últimos años en el Ecuador no se tradujo en acciones legales contundentes? Esas dudas trajeron otras dudas que tuve desde el inicio. La historia de Flopec es un ejemplo. Yo estaba en la redacción de La Posta en 2022 cuando Johnny Estupiñán, ex gerente de esa empresa, llegó con serias y graves denuncias de corrupción que estarían encabezadas por Hernán Luque Lecaro. Yo lo entrevisté y decidí investigar sobre el tema. Bien, yo fui sustituido en marzo, del 9 de marzo exactamente, del 2022, después de 5 meses de gestión. Las razones las conoce el presidente del directorio. Va a hacer una llamada telefónica en la que él me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda el momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con el pool Amazonas Tanker, un pool conformado por el grupo Gumbor, conformado por empresas que Fernando Villavicencio las tiene identificadas y que vienen intermediando el petróleo y aprovechándose de la exportación de petróleo ecuatoriano y de las condiciones favorables que les ofrece Flopec como flota petrolera. ¿Quién es el presidente del directorio de Flopec? El presidente del directorio es el señor Hernán Luque Lecaro, viene ejerciendo, tengo entendido, de agosto del año pasado. ¿Por qué le clavó usted una puñalada en la espalda a él? ¿Cuál es la explicación que le da para eso? En el momento que yo me doy cuenta que el pool Amazonas Tanker es perjudicial para Flopec, traigo una comunicación en la cual se dispone terminar unilateralmente el contrato. Ese hecho inmediato suscitó una llamada telefónica de Hernán Luque como presidente del directorio diciendo que ya me había pedido la renuncia el día anterior, que no renuncie, que me iba a votar. Amazonas Tanker es un pool, así se denominan a estos socios comerciales internacionales que deben apoyar en ciertas acciones para que funcione el transporte marítimo. ¿Cómo tienen que apoyar? Consiguiendo buques, si los buques transportan petróleo de Balao hacia refinerías, este pool tiene que tratar de conseguir cargas para que el buque no regrese vacío. Un buque se carga, va a entregar una refinería en Long Beach. Una vez que entrega la carga, tiene que ver otros puertos donde hay carga para que pueda no regresar vacío, porque si regresa vacío el lastre, es pérdida para la empresa. Eso Amazonas Tanker no lo hacía. Y los buques regresaban sin carga, vacío, y eso era pérdida para Flopec. Lo siguiente fue contrastar la información. Llamé a ENCO para pedir una entrevista con su titular, con Hernán Luque. Y minutos después de eso, Anderson me llamó, pidiendo que deje de investigar, que no averigüe ni pida entrevistas, porque él estaba haciendo eso ya. Y es más, que baje y me muestre toda esa información. A mí me pareció espectacular ser parte de algo más grande. No reparé en ese momento en el detalle de cómo supo Anderson que estaba pidiendo entrevistas de ENCO.
¿Quién le contó todo esto desde adentro de las empresas públicas? Con la lectura y revisión de pruebas decidí empezar a hacer preguntas desde abril de este año. Mi objetivo esta vez fue conversar con todos, pero con todos los que no hablamos en ese momento, con todos los que fueron parte y acusados de la investigación, todos. Y eso incomodó a con quienes trabajé. El 21 de mayo, Anderson Boscan me llamó. Ahí le confirmé que hablé y que seguiré hablando con absolutamente todos los vetados de la investigación por las dudas que tengo. Y en tono amable, me dijo que tenga cuidado, porque por eso se muere. Eso es una amenaza. Una amenaza por tener dudas. Una amenaza de quien consideraba mi amigo. Y luego llegaron los insultos adolescentes de otros compañeros. Maneras de denigrar, bloquear y tratar de humillar. Todo por dudar del impacto real del Gran Padrino. A quienes consideré amigos de pronto me acusaban de vender información. Y ahí quiero ser muy claro. Este trabajo no es vender información. Es contrastar y revisar qué pasó con un caso. Pero bueno, eso de vender información quizás sea su costumbre y por eso fue lo primero que se les ocurrió que iba a pasar. Yo ahí quiero ser claro también. No voy a caer en conflictos. Aquí voy a hacer periodismo. Sin embargo, esa reacción me hizo notar que definitivamente había algo raro. Algo que se quiere esconder. O a alguien que se quiere proteger. Quizás fue a quien se tapó en los audios o a quien se tapó de organigramas. ¿Quién? Al hacer este reportaje sé perfectamente el riesgo que corro y apunto directamente a quien ordenó eso. A quien ordenó callar. A quien ordenó mutilar. Pero no voy a dar nombres porque, como dice Chumel Torres, a mí me gusta tener la cabeza pegada al cuello. Y empecemos con los hechos. Quizás uno de los hechos más curiosos fue la supuesta existencia de evidencia que habría sido el motor de la corrupción en las empresas públicas. A los periodistas que participamos en el seguimiento y al país entero se nos aseguró la existencia de videos incriminatorios. Nos dijeron que veríamos a Danilo Carrera cometiendo delitos flagrantes en videos y que por eso él pedía dinero a través de su buen amigo Rubén Cherres. Pero los meses pasaron. Pasó la publicación, pasó la investigación, pasó la instrucción fiscal, incluso se dictaron sentencias y nunca se mostraron esos videos. ¿Por qué prometer pruebas que ni quienes fuimos parte de la investigación pudimos ver? ¿Por qué ocultar información a quienes estaban en el mismo equipo de trabajo? En estas 8 entregas mostraremos con quienes no se habló. Daremos detalles de estas partes, no tratando de ayudar ni a un lado ni al otro. Solo que me niego a ser el tonto útil de algo perverso. Me niego a vivir bajo amenazas e insultos. Y por eso el próximo jueves, por ejemplo, vamos a revisar cómo el caso Metástasis, Purga y Encuentro también están ligados a la investigación del Gran Padrino. Analizaremos chats y videos que antes se dejaron de lado, aunque ahora parecen ser centrales en este caso. Ustedes lo han podido ver, queridos amigos, compatriotas. Contundente, de frente y sin anestesia. La verdad puede tardar, pero cuando camina con pruebas, no hay amenaza ni insulto que la detenga. Sí, señor, ni amenaza ni insulto que la detenga. Porque una investigación periodística sería una cosa muy, pero muy real, muy seria. ¿Y por qué una investigación periodística seria debe resistir cualquier revisión? Y si se desmorona cuando le haces preguntas incómodas, entonces, señoras y señores, nunca fue una verdad completa. Aquí en Hechos Ecuador Noticias nos negamos a ser los tontos útiles de agendas ocultas, de mafias informativas o de intereses perversos que solo buscan cambiar de manos el dinero público. Nosotros respondemos a ustedes, a nuestra gente. Apoyen este video, denle un reventón a ese botón de me gustas, compartan este reportaje por todos lados, de que intenten tumbarlo, lo van a intentar tumbar. Y dejen su opinión en la caja de comentarios. ¿Quién cree que manipuló los hilos detrás del Gran Padrino? Soy Richard Macías de Hechos Ecuador y como siempre les digo, con la verdad y de frente, nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo fuerte, Ecuador. Escuchen lo que para finalizar les voy a decir. Aquí se habló del Gran Padrino, se habló de Guillermo Lasso, se habló de muchas pruebas que las puso a la faz pública Anderson Boscan. Ahora el tema es a quién le creemos. A Anderson, que dijo durante mucho tiempo y que le costó irse del país,
o al periodista que estuvo allí y que supongo, o a lo mejor hago solamente conjeturas, lo utilizaron para que señale a Anderson. Nadie sabe, pero el tiempo, como dice la nota que hemos hecho, el tiempo dará la razón. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Cuidado, cuidado y se caen, cuidado y se les cae la máscara. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.